Y hasta ahora vamos a conversar. ¿Por qué? Bueno, porque hace medio siglo se dio el puntapié inicial del Mundial de Fútbol Chile 1962. Se celebró, se conmemoró durante la jornada de ayer. Y con motivo de este aniversario, el periodista deportivo Luis Urrutia lanzará su libro. ¿Sabe cómo se llama? Tómala, métete, remata. ¿Le suena? Bueno, ese es el título de este libro y vamos a revisar parte de esta obra que está a punto de salir, se va a lanzar mañana, durante este viernes, va a haber todo un evento, va a haber todo un detalle de este libro y estamos precisamente con el autor, también escritor, periodista Luis Urrutia. No es primera vez que presenta un libro y por eso queremos conocer las motivaciones de esta nueva publicación. ¿Cómo está? Gracias por venir a CNN Chile. Bien, gracias por la invitación. Efectivamente... ¿Contento? Sí, ha sido un día pleno de festejos, conmemoraciones y muy emotivo, que en lo personal me siento rejuvenecido. No es el primer libro que usted escribe, se ha dedicado una vida al deporte, pero en este caso podríamos decir que usted fue casi protagonista, estuvo ahí in situ, estuvo reporteando desde el primer día en Rancagua, en su natal Rancagua, y ahí vio, por ejemplo, cómo se desarrolló el grupo 4 de ese mundial, ¿no? Soy rancagüino, pero no soy tan viejo como todos suponen. Yo tenía 10 años para el mundial. Seguí los partidos de Chile por televisión y los entrenamientos en Rancagua, y después me tocó entrevistar tantas veces a los mundialistas que ellos están convencidos que tenemos la misma edad. ¿Sí? ¿Y cuántos se llevan? No, 15 años promedio. Perfecto. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo pudo de alguna u otra forma conocer a estos mundialistas que hoy, claro, y con la distancia del tiempo, en Chile en particular se valoran, se les ha hecho un reconocimiento, pero en ese momento estaban disputando un mundial, digamos que no tenía toda la publicidad y lo bombástico de hoy quizá, pero que sí se estaba ante un escenario conocido y muy importante. Pero en su tiempo esto provocó una conmoción. Impulsa la televisión, que era artesanal, universitaria, da un salto de calidad. Todo el interés del país estuvo centrado en el torneo. Las revistas deportivas de la época, como Estadio y Goligol, vendían 60.000 ejemplares cada semana. Entonces, no es algo que se le está reconociendo ahora, ¿no? Ha sido siempre. Ha sido siempre, sí. ¿Qué podemos encontrar en este libro, en Tómala, métete, remata? Anécdotas, historias, entrevistas, recuerdos. Hay mucho de periodismo y mucho de fútbol. A la persona que le gusta el fútbol le va a encantar saber muchos detalles. El que no le guste tanto se va a divertir porque tiene muchas anécdotas. A mi generación yo creo que le va a ser muy placentero recordar cosas que le tocó vivir, y los que no, seguramente son cosas que escucharon de sus padres, de generaciones más antiguas, y van a entender y conocer cómo un país que había sufrido el terremoto más grande de su historia fue capaz de organizar un mundial, un muy buen mundial, con dirigentes que trabajaron ad honorem, donde no había televisión comercial, no había publicidad, no había auspiciadores, y se hizo una justa muy digna. ¿Cómo tiene que recordarse el Mundial del 62? A propósito de su libro, ahí usted lo plasma, me imagino, pero hay elementos que deben ser recordados, ¿no? Es el evento más importante de la historia, de los 200 años de historia del país, por lo que decía antes, todo el salto que significó en infraestructura, por ejemplo. El Estadio Nacional se remodeló, antes tenía un velódromo, se le quitó para ampliar su capacidad. Se creó Juan Pinto Durán, el complejo deportivo, que se ocupa hasta hoy para las elecciones. Se creó la Villa Olímpica, se remodeló enteramente la avenida Mati Grecia, que no es lo que la gente conoce ahora, y ellas solo tuvieron una mejoría recién 25 años después, cuando nos visitó el Papa Juan Pablo II en 1987. El paso sobre nivel de San Joaquín con Ñuble también es obra del Mundial. El discóbolo, regalado por la Embajada de Grecia, es obra del Mundial. El reloj de flores de Viña del Mar, todo es obra del Mundial. Se remodelaron estadios, y cada ciudad también tiene mucha mejoría en infraestructura. Usted entrevista a 21 de los 22 que estaban convocados en esa selección. Yo lo he entrevistado durante su carrera, digamos. Lo he entrevistado a todos. Lo que pasa es que en algunos no he hecho entrevistas individuales. ¿Ha hablado con todos? Con todos, y más de una vez. Y por ejemplo, al que no le he hecho una entrevista individual es a Adán Godoy, y me reúno mañana jueves, hoy jueves,
con él. Así que esa deuda está saldada. Va a estar saldada. Ahí cumple el ciclo. Sí, como digo, hay algunos a los que no le he hecho entrevistas individuales, Braulio Musso, por ejemplo, pero me tocó conversar muchas veces con él, una vez en un homenaje en el Congreso, en un lanzamiento por el Ballet Azul. ¿Quiénes fueron los reales gestores de la Gesta del 62 con estas entrevistas que usted pudo conocer de cada uno? ¿Quién fue el que llevaba, digamos, el espíritu más chileno, el mejor técnicamente y que de alguna otra forma eso le permitió ser el más relevante al momento de dictar las técnicas en la cancha? En términos de organización, esto es obra de 4 dirigentes. Ernesto Alvear, el padre de la senadora Soledad Alvear, fue el que se le ocurrió esta idea peregrina de que Chile podía hacerse de una Copa del Mundo, lo que motivó la risa a sus compañeros. Él se hallaba en los Juegos Olímpicos del Helsinki, 1952 en Finlandia, y dijo, ¿y por qué Chile no tiene su Copa del Mundo? Y después, Carlos Didon fue el cerebro, un hombre que por personalidad muy carismática concitó voluntades, logró que en el Congreso de Lisboa en 1956 le concedieran la sede a Chile. Hay otro dirigente que tampoco llegó a ver el Mundial, Juan Pinto Urán, al igual que Didon, murieron antes del Mundial, y el cuarto es Juan Góñez, que es quien lo inaugura. Eso por el lado de los dirigentes. Y lo estrictamente futbolístico, sin duda que Fernando Riera fue determinante, porque él trajo al país la severa escuela europea, con disciplina, profesionalismo, seriedad, y tuvo la suerte de contar con una generación de jugadores, la mayoría de Universidad de Chile, que dio lugar a lo que considero la mejor selección chilena de todos los tiempos. De ese equipo que logró el 3er lugar, enfrentando rivales poderosísimos, no hay comparación con la selección que enfrentó Bielsa, por ejemplo, en Sudáfrica, que se debuta frente a Honduras. Este Chile de Riera enfrentó 3 campeones del mundo, Italia, Alemania Federal, Brasil, enfrentó al campeón de Europa, Unión Soviética, a Yugoslavia, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, y el único considerado en el papel débil, Suiza, con su cerrojo había eliminado a Francia, tercero, en el Mundial anterior en Suecia en 1958. De modo que por tonelaje de adversario, esto realza este 3er puesto, que se fundamenta en que de ese plantel a lo menos hay 6 jugadores que compiten por ser los mejores en su puesto de todos los tiempos. Son Luis Aguirre, Raúl Sánchez, Jorge Toro, Eladio Rojas, Jaime Ramírez y Leonel Sánchez. Ese libro sin duda que va a ser muy interesante, le queremos agradecer estar con nosotros. Nos gustaría estar mucho más tiempo conversando tantas anécdotas y detalles que debe tener ese libro, pero el viernes ya lo lanzan. Vamos a publicar también su Twitter, ahí ya está en pantalla, para que se pueda también tener el contacto con usted, @Chomsky_Chile, para tener esa interacción. Y ya el viernes a ver ese libro, ¿qué trae? ¿Ah? ¿Sabe qué más, Rafael, es herencia del Mundial 62? La creación de las tarjetas amarilla y roja. Perfecto. El partido Chile-Italia fue muy duro. El árbitro, el inglés Ashton, era militar, él lo comparó con un campo de maniobra. Y 4 años después, en una calle céntrica de Londres, siempre se lamentaba de no haber puesto coto a la violencia, y mientras esperaba el semáforo, reparó los colores del semáforo, y ahí se le ocurrió, dijo, no, si hubiese habido una tarjeta amarilla de advertencia y después una roja expulsión, habría sido distinto. También está en el libro. Está en el libro. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. Luis Urrutia, ahí está, Chomsky, Chile, @Chomsky Chile también para comunicarse a través de las redes sociales. Hasta aquí dejamos la entrevista, siga con nosotros en CNN Chile.